Félix Martínez, para mencionar un tan solo nombre, fue asesinado por un contra llamado Miguel y fue brutalmente torturado, y eso, eso en el término que se investigó, él fue uno de los que lo detuvo, pero además de los que participó en los niveles de tortura. Y así también podemos hablar, yo pudiera hablarle de todos, que donde tuvieron participación la contra, que no necesariamente estaban en el Paraíso, que estaban en Trojes. Unos, y ellos saben, estaban en Tegucigalpa. En la década de los 80, aquí en Honduras, en territorio hondureño, se armaron varios campamentos de los mercenarios nicaragüenses, mercenarios formados, entrenados, financiado por la CIA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. De aquí del territorio hondureño hicieron incursiones al territorio nicaragüense, asesinando, cometiendo masacres y haciendo sabotaje económico a esa pobre nación centroamericana que estaba justamente iniciando una nueva vida en la República de Nicaragua después del triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979. Aquí tenemos al lado la incansable luchadora por los desaparecidos aquí en Honduras, que justamente en esta época de los 80, acá en Honduras, desaparecieron centenares de luchadores populares de la izquierda y el movimiento social de los mejores hijos e hijas del pueblo hondureño. Berta Oliva, mira, Berta, esa época, ¿qué es lo que podemos sacar de esa memoria, de esa nefasta época donde prácticamente Honduras era un país subordinado a la política guerrerista por parte de los Estados Unidos para aplastar la República Nicaragüense? No hay duda que el tema que has traído hoy es un tema que a nosotros nos sacude, justo porque por la presencia de la contrarrevolución en Honduras, es que se dio origen este comité, esta organización de familiares de desapariciones forzadas. Y algunos de ellos, o varios de ellos, fueron detenidos o torturados por la presencia de contrarrevolucionarios en Honduras. O sea, que ellos estuvieron en distintas partes del país con un entrenamiento bestial en contra de la oposición política, tanto nacional, local, como la persecución política en contra de la gente que hacía un proceso revolucionario, especialmente en Nicaragua y por supuesto era en la región, porque la presencia de la contra acá fue un proyecto imperialista, fue un proyecto llevado a cabo por el gobierno de aquel momento de Estados Unidos. Y era producto también de la implementación de doctrina de seguridad nacional. Eso se conoce ahora como la Guerra Fría. Y lo otro es que la contra, donde más, cuando uno habla de estos sujetos, siempre los ubica en fronteriza con el Paraíso, ¿no? Y casi siempre cree que ahí hicieron su lugar de operación, pero estaba en todo el territorio. Era en todo el territorio hondureño y por supuesto tenían capacidad de actuar porque tenían toda una logística a su servicio. No eran hechos ni aislados que ellos hacían, tenían toda una estrategia definida y estaban acá decididos a reprimir para aplastar
cualquier proceso revolucionario que se diera, y porque la mayoría de los desaparecidos hondureños sí tenían proyectos revolucionarios realmente, libertarios, eran proyectos que soñaban para transformar, para hacer una revolución local y además no desconectada con las revoluciones que se estaban generando a nivel de la región. Yo no puedo negar, no puedo decir que nuestros detenidos desaparecidos eran gente que no se metían con nadie. Claro, ellos sí tenían conciencia política, tenían claramente su diseño, y esa conciencia política les hizo también tener conciencia de clase. Y ahí es donde, por supuesto, no estaban aún preparados para enfrentar un ejército mercenario como es la contrarrevolución en nuestro país. Y eso de la contra, lógicamente, cuando uno mira la situación actual del país y que nosotros hemos venido observando, lo hemos colocado como medular en la opinión pública en la Honduras actual, en lo que hemos estado viviendo. Hace quizá unos 5 o 6 años atrás nosotros decíamos, Honduras está intervenida. Y esas intervenciones no nos gusta porque algo se está gestando para más adelante. O sea, mirábamos venir que había toda una estrategia programática y programada para intervenir desde Honduras, y eso alguna gente decía, pero ¿por qué dicen ustedes que estamos intervenidos? Claro, le decíamos, hemos visto que en los últimos tiempos aquí hay presencia de la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué en un país que no está en guerra hay presencia cada vez más fuerte de la Cruz Roja Internacional? ¿Por qué aquí está la presencia de ACNUR? Si no está en guerra, ¿por qué la presencia de ACNUR? Estamos entonces intervenidos. ¿Por qué la presencia del que nunca se ha ido, pero que era más visible, digamos, de las tropas militares norteamericanas? Esa es una intervención militar sin parecerlo y sin estar oficializada, pero que aquí están. Hablábamos también porque aquí hay una presencia de un órgano como la MASI. Esa es intervención. Quiérase como la puedan vender, como nos puedan decir, pero está intervenida. Pero también tenemos la presencia de un alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras. Si me pones a escoger cuáles sí son buenas y cuáles sí son malas, intervención es porque algo tienen preparado. Esa era la lógica nuestra. No evaluaremos si son buenas o son malas. Valoremos que estos 5 elementos que hay en el país es porque algo están planeando para una acción como la que creo que no hemos terminado de ver y la que nos espera en Honduras. Y eso también nos hace pensar que hay un reditaje del pasado, o sea, un reditaje de los 80 en la actualidad. Y de repente, quizá con más logística, con más, han hecho esas intervenciones con mayor anticipación para que en el momento que sea necesario no la miremos como tal, ¿no? Como algo que no está haciendo nada bueno. Y luego nosotros siempre hemos tenido cuidado por algunos temas que se han estado abordando hace unos 6, 8 años atrás, y con énfasis y focalizado desde el proyecto del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada. Aquí, por ejemplo, hay cualquier cantidad de exigencia y hay cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos a nivel nacional, por el tema, digamos, del derecho a la tierra, por defensa de territorio. Pero
nos han colocado algunos temas que uno se asusta. No es que se asusta y no es que es anti estos temas, pero disfrazan un poco toda la tragedia que se vive en Honduras por los altos niveles de militarización, como es temas, digamos, el tema de género, que se ve clarito, pero no es el género como tal género, sino los derechos, digamos, de la mujer, que quieren que se pueda potenciar de la manera que ellos lo quieren y no como se necesita y se debe en el país. Luego otro tema es el tema de la comunidad, digamos, de lo LGTBI, que lo financian y es impulsado por y acompañado como un tema fundamental en temas de derechos humanos. Y el otro es el tema de desplazados. Son tres temas que financian así como muy abierto y además con mucha promoción. Pero ¿por qué no apoyan el tema de defender el derecho que tienen los pueblos a su tierra, a su territorio? Eso no lo defienden, eso lo atacan. Los ríos, la montaña, los recursos naturales. Todo el tema de recursos naturales, eso no es prioridad. Por lo cual murió Berta Cáceres. Por lo cual hicieron todo un proyecto de muerte contra Berta Cáceres. Yo les digo, eso no se puede quedar así, no podemos en ningún momento poner lo que ya se olvidó. Cuando se detectó, se vio que había un proyecto muy marcado. Y así como ella, ¿cuántos defensores de territorio, defensores de los ríos, del ambiente, de bosque han asesinado en nuestro país en los últimos 10 años, para decir algo? Entonces, esto que estamos viviendo no es un proyecto, no es una casualidad o algo que improvisado, no, está muy bien instalado, muy bien definido, muy bien diseñado, porque el tema del miedo, el tema de la violencia y la inseguridad también les genera, es negocio, y les genera recursos y les genera posibilidades de intervenir, porque es otra forma de intervenir. Y no lograr que los pueblos se desarrollen, que los pueblos sean los que propongan, que los pueblos sean los que decidan sus propios destinos. Y con esto no quiero decir que esos 3 ejes que he tocado, que son así como muy potentes dentro del esquema de defensa de los derechos humanos, desde la política del gobierno de Estados Unidos y que se mira aquí en Honduras, que lo implementa la embajada, no sean de importancia. Claro que son de importancia, pero no debería de colocarlos como la prioridad. La prioridad es garantizar que Honduras tenga un Estado de Derecho, para empezar, y no promover la pérdida del Estado de Derecho y hacernos creer y imponernos que debemos admitir y aceptar que estamos en un Estado democrático de derecho, y además que querernos hacer aceptar legitimar algo que ellos lo hicieron que fuera ilegal, porque jamás se hubiera prestado desde la Embajada de Estados Unidos a legitimar la pérdida de la democracia incipiente que estábamos viviendo en el país. Ahorita tenemos entonces, ni siquiera tenemos un Estado de derecho, tampoco tenemos un Estado de hecho, tenemos un Estado deshecho. Y en esa convulsión de todo esto que estamos viviendo, ahora uno mira con alta preocupación esas intervenciones que hemos tenido, pero también la presencia de gente que ha venido desde Nicaragua hacia nuestro territorio, que no sabemos con claridad qué es lo que, si es por miedo o es que tienen un proyecto que desarrollar desde Honduras hacia Nicaragua o hacia otros países, o un proyecto para Honduras,
de desestabilizar más el tema de la reclamación social y formal, porque no olvidemos el pasado. Olvidar el pasado debe de estar prohibido para cada hondureño y hondureña que tiene conciencia. La contrarrevolución, que eran nicaragüenses, hicieron un proyecto de muerte y fue lo que dieron origen a las graves violaciones a los derechos humanos, que es un tema que aún no ha sido resuelto en Honduras. Y ahorita, en la actualidad, nos están generando también cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos que no hemos podido identificar realmente quiénes y por qué y de dónde y cómo se han hecho. A mí me da mucha preocupación el tema de las manifestaciones y fundamentalmente estas últimas expresiones sociales que se iniciaron desde el 28 de abril a la fecha, que ahí se miró claramente que habían fuerzas infiltradas, que estaba operando lo que operó en Colombia, por ejemplo, los falsos positivos, que siguen operando en Honduras los falsos positivos, y nosotros siempre hemos dicho que los falsos positivos no es una creación local, es una creación formada, educada, capacitada, organizada, por todo ese proyecto geopolítico de muerte que se está implementando en Honduras. Y para eso, lógicamente, para crear y que funcionen los falsos positivos, ¿qué es lo que hay? No necesariamente es gente hondureña, sino que puede ser gente de otros países. Estamos hablando, aquí se habla mucho de la presencia de israelitas en Honduras. Y eso tiene que llamarnos la atención, porque no puede ser para que la presencia de israelitas era para construir escuelas o construir hospitales. No es para eso. Es para construir quizá nuevamente cárceles clandestinas, cementerios clandestinos y cárceles desplazadas de legalidad, que son torturas permanentes. Entonces nosotros tenemos en esencia una crisis que estamos obligadas también a identificar los niveles de vulnerabilidad en que estamos expuestos, porque no nos hemos sentado, o tal vez yo estoy equivocada, quizá alguna gente sí ya sabe detectar dónde y cómo y quiénes son los que están operando, pero en nuestro escritorio tenemos como una tabla de ajedrez, viendo dónde y quiénes son los que se están moviendo, cuál es el daño que nos pueden hacer. Hemos tenido información también muy creíble, que aquí hay presencia de gente de nicaragüenses que al igual que en los años 80 no está clara su presencia, no está clara también su hoja y su conducta de vida, y hacemos entonces un llamado a ACNUR que tenga cuidado realmente, tal vez no cuidado, que sea técnicamente más quizá profesional en ver a quiénes están apoyando, por qué los están apoyando, y además que nos quede claramente cuál es el rol en cuanto a apoyar a qué y por qué los apoyan a la gente, porque si no estaremos en la duda que vamos a estar intervenidos sin saber las razones por qué nos intervienen en el país con organismos que parece ser que sí vale la pena que estén, pero si nosotras no tenemos claro el rol, vamos a fracasar como se fracasó y perdimos tantas vidas en los años 80. Para COFADE es básico tener clara, porque sí debemos decir que sí somos sujetas políticas, venimos de un proyecto político de los años 80 y estamos entonces comprometidos con nuestros detenidos desaparecidos a tener claridad política y no hacerlo todo inspiradas en que funcione un Estado democrático de derecho, que no lo tenemos porque está deshecho. Entonces, si bien es cierto, nuestro accionar se basa en temas
de ver las violaciones de derechos humanos, los convenios y tratados internacionales que se están violentando y cómo se violentan las leyes y cómo se violenta el derecho más sagrado, como es el de la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a la vida, el tema de la dignidad. Aquí se han dado en los últimos tiempos torturas realmente fuertísimas que no entiendo cómo no podemos colocarlas a manera de alerta internacional. Es impresionante cómo inclusive desde el poder, desde el sistema y los órganos de justicia hacen estas acciones disfrazadas de la legalidad, que esa es la otra gravedad que tenemos. Y también eso hay que atenderlo. ¿Por qué? Porque disfrazada de legalidad, que anda la presencia de jueces o que hay una orden del Poder Judicial o hay una orden del Ministerio Público, pueden ir a detener ilegal y torturar a personas que les estorban o que realmente las tienen ya en lista, y esos son reiterados casos. Y lo más grave que a nosotros nos está preocupando ahora es que hay una cacería contra la niñez. Y eso es desestabilizador. Eso solo puede obedecer a una estrategia que hasta en este momento desconocemos de dónde es el origen, pero sí sabemos quién las implementa, que la implementa todo el sistema legal y fundamentalmente los encargados de justicia, que va ahí el Ministerio de Seguridad, Ministerio Público y el Poder Judicial. Y sí sabemos que las implementan, pero también hay los ataques que hay, cuántos jóvenes han asesinado y no se ha podido lograr ninguna sanción para ninguno de los que han apretado el gatillo en contra de la vida de esta juventud. Entonces, sí miramos que hay un fenómeno muy raro. En algunos momentos podemos pensar que son los altos niveles de militarización, pero también creo que aquí hay algo que se mueve, que no lo conocemos, que no viste uniforme, que es igual que en los años 80, que se llaman escuadrones de la muerte. Justamente, o sea, el motivo por qué hemos querido hablar con Berta es el surgimiento de un nuevo movimiento político de los ex-contras de los 80 y los neocontras nicaragüenses que también han aparecido en territorio hondureño en un video publicado que circulaba por las redes a final del mes de mayo, en donde hablaban uniformado, armado con AK-47, sobre justamente apoyar a la oposición en Nicaragua para tumbar al gobierno elegidamente, popularmente en Nicaragua. Y hablando sobre la década 80, aquí había también un grupo que se llamaba Batallón 316, un escuadrón de la muerte, preparado y formado en una base de aviación en Carolina del Sur, en Estados Unidos, en una forma, bajo condiciones, circunstancias muy secretas. Ahí fueron formados militares y, ¿cómo se llama?, policías hondureños, seleccionados por el entonces general Álvarez Martínez, ¿no?, si no me equivoco. Ellos fueron los principales responsable por la guerra sucia de la década 80 acá en Honduras. Y yo quisiera saber, y ellos sí también tenían un tipo de conexiones con la contrarrevolución. Usted me decía, Berta, de que también no solamente figuraba con presencia de la Contras en la zona fronteriza con Nicaragua, sino también estaba prácticamente en todo el país. Y me hace recordar lo que cuando entrevistamos a un líder del Partido Libertad de Refundación, Gilberto Ríos, ante el 10º aniversario del golpe de Estado, él decía que APRO, que era la Asociación para el Progreso de Honduras, constituido por la élite económica, política, social y religiosa en este país, es decir, jueces, la cúpula del partido, de la iglesia protestante y evangélica y católica, la cúpula del comando, ¿cómo se llama?, el Estado Mayor de las Fuerzas Militares y Policías en Honduras. Esa APRO quería y tenía una reunión con Henry Kissinger, que en ese entonces era asesor político, como se llama, a la administración de Casablanca. Quería que interviniera militarmente a Nicaragua para aplastar justamente el gobierno sandinista.
Además, Gilberto decía que APRO trasladaba contras de la zona fronteriza a Casa de Seguridad aquí en la capital, es decir, en Tegucigalpa tenía prácticamente todo un tipo de respaldo económico, social y médico para esos contras. Entonces, había conexiones en esa época entre las Fuerzas Armadas, policía y la inteligencia, los organismos de seguridad con la contrarrevolución nicaragüense. Y uno se pregunta hoy en día, cuando aparecen dos ex-contras muertos en Trojes, que queda solamente unos 300, 400 metros a la frontera con Nicaragua en el sur de Honduras, ¿cuál sería el papel del ejército hondureño? ¿Todavía sigue en esos enlaces con la contrarrevolución nicaragüense? ¿Y cuál es el papel realmente de la embajada norteamericana acá en Tegucigalpa? Yo creo que la estructura de la APRO, igual que el 316, nunca ha sido desarticulado. Eso lo vimos en el golpe de Estado. Sí, lo vimos en el golpe de Estado, que solo desempolvar, y ahora está desempolvado y actuando. El que desapareció y murió fue el principal ejecutor de las medidas, decisiones y políticas que se tomaban en la APRO, que fue Álvarez Martínez. De ahí casi la mayoría de los que conformaban la APRO están aún vivos. Ha muerto otro un empresario, Ferrari. Pero el tema entonces, eso está vivo. Si lo miramos, el golpe de Estado fue desempolvar lo que habíamos vivido hacía 30 años atrás, ¿no? Y eso va, esa sacudida de polvo de los 30 años atrás lo pusieron a practicar y perfeccionar, y estaban entonces todos los actores. No olvidemos que la embajada norteamericana jugó y sigue jugando un papel importantísimo en las decisiones de la democracia y fundamentalmente en lo del golpe de Estado. Uno lo dice así como para repetir, en los países que hay golpe es porque realmente hay una decisión, no es al alto nivel de los que tienen los hilos del poder político, económico y militar en el país, sino la decisión geopolítica. Y creo que en el único país que no se dan golpes es en Estados Unidos, ¿va? Porque allá no se dan golpes. Ahí no tiene embajada. Ahí no tiene embajada. Entonces, ese es el único país que no se dan golpes. Y entonces, toda eso que se vivió en el golpe era fue una reactivación de lo que parecía que estaba archivado de la década de los 80. Hoy, a mí me parece que se debe de tener mucho cuidado, porque sí creo que ya la presencia y toda esta geopolítica que uno mira, el abordaje que se le da, por ejemplo, a Nicaragua y se le da a Venezuela, no es el mismo abordaje que se le da para la problemática que vivimos en Honduras. Allá hay dos gobiernos, dos presidentes que han sido legítimamente y legalmente colocados con procesos democráticos. Y hay toda una estrategia para colocar a esos dos países como los máximos violadores de la democracia y de derechos humanos. Pero aquí, hermano, aquí tenemos ni siquiera no es el país, hay un régimen, una dictadura con un dictador que es ilegalmente tomó el control del poder, que está a diario violando y cercenando todo lo que significa derechos humanos, pero como se lo están permitiendo, va más allá. Está legalizando a través de leyes que realmente eso va a ser terrible si nosotros no le damos una revisión a ese nuevo Código Penal Procesal, porque todo va a ser legal. Aunque sean graves violaciones a los derechos humanos, ya no va a haber forma de decir
que es violación porque van a decir está dentro del Código Penal y esto nos autoriza para actuar de esta manera. Esa es la realidad que tenemos. Eso también pues parte del golpe militar. Entonces, uno ve las diferencias de tratamiento de los organismos, inclusive de derechos humanos, internacional, en estos 3 países. Aquí asesinan en la calle a los manifestantes, aquí detienen a los manifestantes en la calle, aquí torturan a los manifestantes en la calle, y aquí no pasa nada si no es que hacemos un esfuerzo colectivo, las organizaciones de derechos humanos o la gente a través de la red, de los medios de comunicación, pero no medios de comunicación corporativos. Eso colocan el bienestar y el bien vivir de esas pocas familias que a partir de la repartición de poder están ganando algunas en un país en miseria, casi 300.000 lempiras mensual. Entonces, esos son los pagos que se dan algunos funcionarios. Entonces, aquí hay un juego muy peligroso, hay una doble moral y también estamos un poco en soledad. Cuando digo un poco en soledad, es que no hay una estrategia para colocar lo que vivimos y lo que se nos puede venir, porque yo sí creo que vendrán peores momentos en nuestro país porque hay una lucha de poder. Y donde hay una lucha de poder arbitraria y uno que tiene el poder ilegal, no le importa seguir cometiendo más ilegalidades y más arbitrariedades para mantenerse y sostenerse. Entonces no olvidemos que el pasado ahora está presente, porque el pasado nunca fue pasado, es presente porque nunca se ha desempolvado lo que aquí se vive y cómo hemos vivido casi como el gato, haciéndola del gato que tapa lo que bota y llega un momento que ya no encontró ceniza o tierra para tapar y entonces explota. Honduras en la actualidad, así como lo estamos viendo, es una bomba de tiempo por todos los sentidos. Posible volverá a ver aquí la presencia de la New Contra y de la Contra. COFADE no puede jamás olvidar que nuestros detenidos desaparecidos, yo le pudiera señalar, por ejemplo, Félix Martínez, para mencionar un tan solo nombre, fue asesinado por un contra llamado Miguel y fue brutalmente torturado y eso en el término que se investigó, él fue uno de los que lo detuvo, pero además de los que participó en los niveles de tortura. Y así también podemos hablar, yo pudiera hablarle de todos, que donde tuvieron participación la Contra, que no necesariamente estaban en el Paraíso, que estaban en Trojes. Unos, y ellos saben, estaban en Tegucigalpa. Otros estaban en el sur del país. Yo no puedo olvidar los testimonios de la gente, cómo la Contra se paseaba en algunos lugares del sur y a todo lo que era oposición política, la agarraban y en algunos momentos inclusive usaron las calderas donde se queman tejas o se hacen para tirarlos en ceniza, ¿no? O sea, hornos, en esos hornos. Eso uno no puede olvidar los testimonios de la gente y no porque lo inventa. Y era producto también de la presencia, que es ser un corredor de la contrarrevolución. Y no queremos absolutamente, COFADE jamás se prestará a ver como justo que alguien que viene a armarse para atacar, porque ese también es otro problema, que se arme o que venga armado o se arme en Honduras para atacar su propio país, su propio gobierno que fue electo democráticamente, eso también es un golpe, son golpes de Estado. Son golpes que atentan contra las democracias de los pueblos. Y lo otro es que jamás vamos a ver, ni siquiera creo que engañada, porque yo creo que
nos puede pasar algo que nos puedan engañar, que podamos ser víctimas, pero ya tenemos como, si no lo sabemos por información, el sentido de alerta que tenemos a la interna nos tira un aleteo y ya decimos esto no podemos trabajarlo. Y entonces nuestra misión va a ser siempre denunciar todo aquello que atenta contra la democracia interna y externa, porque sí creemos y somos unas convencidas que un defensor o defensora de derechos humanos jamás se debe acomodar a los cuánto vales, cuánto tienes, cuánto valgo. Debemos acomodarnos al sufrimiento y al acompañamiento y a la liberación de los pueblos. Acompañar al pueblo, al sufrimiento de la gente y a la liberación del pueblo. Eso estamos conscientes que debemos hacerlo, que tenemos que tener olfato, por eso le dije inicialmente, tenemos que tener olfato político y además convicción de clase. Y además, y lo otro, ideológicamente tenemos que tener posición, porque yo a estas alturas de mi vida no puedo decirle a nadie que nosotros somos neutrales. Yo honestamente no soy neutral. Lo que trato de hacer en todo mi caminar, y lo he tratado de hacer y mantener, es ser objetiva. Y sé que la objetividad cuesta, porque cuesta vidas. O sea, nos puede costar la vida, pero en eso nos vamos a ir. Si nos toca ir, no importa, porque sabemos que la crisis que viene es una crisis fuertísima, pero que nuestra decisión está planteada, y está planteada en nombre de los caídos del pasado, por quién surgimos, a quién nos debemos, y está planteada y trazada de las nuevas víctimas. Estas víctimas que salieron porque creían que habíamos avanzado en tener un país aproximándose a la democracia participativa, a la democracia formal, y hoy no tenemos nada, hermano. Lo único que tenemos son ganas, voluntades. Y no mire, en este momento que usted me está haciendo la entrevista, lo que está pasando, por ejemplo, en Lempira. Esa es una acción funesta realmente para las democracias. Y lo que está pasando también en las calles de nuestro país, cuando hay toda una fuerza que se levanta, no resignada a lo que nos están imponiendo. Tenemos de nuevo, y en las puertas, escuadrones de la muerte, tenemos cárceles clandestinas, y tenemos, sin descubrirlo, porque no hemos trabajado en esto, el cementerios clandestinos, pero no hay duda que los hay, y no hay duda que están funcionando. Y en ese sentido es que condenamos las intervenciones de los países que no vienen a hacer absolutamente nada de desarrollo, de democracia y de combatir la miseria, el hambre, la desnutrición en nuestro país, sino que a lo que vienen, eso lo condenamos, es cada vez a prestar ayuda militar y llenarnos de fuerzas militares y fuerzas de tarea en todo el país. Nosotros no queremos presencia militar, no queremos y no creemos que la militarización en Honduras va a ser la que va a sacar a flote la participación y la democracia. Al contrario, ellos son parte del retraso y de la pérdida de la democracia en Honduras, porque bajo de la sombría de las fuerzas militares que se desplazan en todo el país, bajo esa sombría es que operan escuadrones de la muerte, y por eso le digo, nunca han sido desmantelados, lo hacen a través de las unidades de los batallones en diferentes partes que están en Honduras, y eso, les guste o no, me sigan teniendo como lo manejan, que COFAD es objetivo militar, y cuando hay un objetivo militar también tienen visualizado dentro de ese objetivo a quién es que se puede pasar. No importa, nosotros no estamos haciendo ningún daño más que no aceptar
lo inaceptable como es las violaciones a derechos humanos, la entrega de nuestra soberanía, nunca la vamos a aceptar, nunca. Y nunca la vamos a aceptar, vengan en condiciones de refugiados o no, porque eso es lo que hemos estado viendo en los tiempos anteriores de los 80. Algunos venían en condición de refugiados, pero lo que hacían era ocupar nuestro territorio para atacar todas las fuerzas libertarias que se estaban haciendo en los países de la región. Muy interesante lo que dice Berta sobre la consecuencia de la militarización actualmente en Honduras, y eso me hace recordar también la década 80, de 1981 a 1984 estaba justamente el embajador John Dimitri Negroponte. En esta época fue justamente creada el Escuadrón de la Muerte, Batallón 316, armaron la contrarrevolución con 25,000 mercenarios en Honduras que hacía incursión en Nicaragua, y el presupuesto militar a las Fuerzas Armadas durante esa época de Negroponte en el país aumentó de, si no me acuerdo mal, de 3.1 millón de dólares a 77 millones de dólares. Es o sea, 20 veces más aumentó el presupuesto militar, y eso no trajo absolutamente nada positivo para el país. Bueno, Berta, le agradezco muchísimo por esta realmente cátedra sobre tanto la historia como un análisis de la situación actual en este momento que vive este pueblo hondureño tan martirizado y tan golpeado durante tantos años aquí en Centroamérica. Muchísimas gracias, y no sé si quisiera decir alguna palabra. No, gracias, Dick. La verdad es que yo sé el riesgo que también ustedes corren al tratar de colocar temas como este, pero en esto se nos puede ir la vida a todos, pero estamos conscientes y no resignadas, ni resignados, entiendo, porque somos luchadores y trabajamos porque queremos vivir, queremos apoyar, pero te agradezco que en estos momentos de silencio, mientras yo no digo, jamás digo grandes medios, sino los medios corporativos de comunicación al servicio del dictador, callan, disfrazan los hechos. Hay personas como tú que deciden abrir canales, denunciar y enfrentar junto a uno las consecuencias que puedan venirse por decir y testimoniar lo que aquí vivimos en Honduras. No hay duda que hay una negación de derechos y una violación de derechos como nunca antes visto. En aquel tiempo se estaban entrenando, hoy ya están especializados en eso, y entonces les es más fácil tanto hacerlo como mantenerlo en secreto.